En este encuentro de librerías por los estantes de la LIG, en este caso tenemos a Francis y Rosana desde Galartija. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a ti por considerarnos. Un gusto realmente. Vamos a contarles a la audiencia qué es Galartija, desde cómo surge el nombre hasta cómo surge el proyecto, ¿no? Tal cual. Galartija es un espacio para niños y familia que cuenta con una librería infantil, un parque cerrado para niños desde gateadores hasta 12 años, una cafetería y una sala de reuniones. Y además en la parte superior funcionan consultorios para niños que tengan algún tipo de dificultad. Entonces tenemos algunas acompañantes que son fonoaudiólogas, psicopedagogas y psicólogos. Bien, está pensado desde el disfrute, pasando por el acompañamiento y ayudando a lo que sería una reeducación en alguna dificultad. En realidad surge un poco de la necesidad. Yo soy, notarás por el acento que no soy uruguaya, soy venezolana, me vine a vivir a Uruguay hace 7 años con 3 chiquilines y llegamos en invierno. Y una de las primeras cosas que nos impactó es que no había mucho que hacer con niños que no estaban escolarizados. Y no había mucho donde se movieran. Entonces terminabas en el shopping, que no era algo que nos gustaba. Y 2 de mis hijos tienen algunas dificultades de aprendizaje, o sea, una de mis hijas es discalcúlica y disléxica y el otro tiene un déficit de atención. Y un poco a partir de allí, de tener que reinventarnos por ser migrantes mayores de 40, por lo cual entrar en el mercado laboral era un poco complicado, comenzamos a pensar que nuestra necesidad debía ser la de muchos y de allí surgió un poco la idea de Galartija, de un espacio donde pudieras ir con niños cuando el tiempo está feo, y que no solamente les permitiera moverse a los adultos, pues tener también un lugarcito para ellos, sino que tuviera algo de contenido, y a partir de allí surge la idea de la librería, un poco porque también cuando llegamos a Uruguay veíamos que había una inclinación mucho mayor de la que uno nota en Venezuela por la literatura infantil, pero como que el álbum ilustrado tenía un peso menor, o sea, todo iba más hacia los cuentos cortos, las novelas, etcétera, y a nosotros nos parecía muy importante entrarle a los niños desde la imagen, ¿no? Y por ahí la apuesta de la librería es muy en eso, en el álbum ilustrado. Ahora, bien interesante todo lo que estás planteando, porque fíjate que se une migrantes, la experiencia de madre con hijos con, si se quiere, dificultades, y la búsqueda de espacios para que puedan disfrutar más allá de un espacio comercial, ¿no? Que es bien interesante todo lo que estás planteando, porque, y que además muchas veces las actividades se reducen a un determinado momento del año, que son las vacaciones de julio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa del mientras tanto? Eso fue algo que a mí como madre me llamó la atención. O sea, por ejemplo, en Montevideo hay teatro para niños y títeres para niños y todo en vacaciones de invierno. Y tal, los niños se divierten y tienen que recrearse todo el año, no solamente en invierno, ¿no? Claro. Efectivamente, es un punto no menor. Galartija ofrece actividades, ¿no? En ese aspecto, sostenida una agenda en la que la librería, el café, son 2 de los espacios permanentes a los que pueden confluir además títeres, una obra, talleres de expresión. Tal cual. ¿Y sí, cómo? Sí. No, eso, que la propuesta, digamos, mensual intenta combinar la recreación, pero con contenido, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue, justamente, tú decías, bueno, nos interesó el libro álbum, ¿no? Darle espacio. ¿Cómo fue la selección de editoriales? ¿Cómo fue adentrarse en ese mundo, ¿sí? Para, de todo lo que hay disponible, seleccionar qué ofrecer en Galartija para marcar un diferencial, ¿no? Claro, todos esos méritos iniciales son de Virginia Mórtola, que nos acompañó en el arranque y que efectivamente nos ayudó a tener una oferta que hiciera realidad lo que era una idea, ¿no? O sea, ver en el mercado local qué podíamos tomar y qué no. Y a partir de ahí, los libreros que nos han acompañado, pues han ido nutriendo esa oferta, ¿no? Vale decir que no solamente son méritos de nuestros libreros, sino que las distribuidoras locales han ido incrementando su oferta de editoriales,
tanto regionales como españolas, con una propuesta importante desde el libro álbum. Virginia justamente hizo el máster, ¿no?, en libros para niños, centró su trabajo en el libro álbum, así que fue la persona justa para convocarla, para comenzar el inicio de este proyecto. Sí, la verdad, yo siempre bromeo y digo que Galartija es mi hijo uruguayo, que tuvo un vientre subrogado, que se llama Mariana Ures, que fue la arquitecta que nos acompañó con el reciclaje del espacio, y que de alguna forma era una persona muy vinculada a la movida cultural uruguaya. Nosotros veníamos de fuera y allí nos ayudó, o sea, fuimos de la mano con ella, no solamente en contactar a personas importantísimas para nosotros como Virginia, sino a los diseñadores del parque, a los diseñadores del mobiliario, etcétera. Así que, o sea, Galartija es en el fondo una propuesta muy uruguaya, de talento muy uruguayo. Y si nos contaran, por ejemplo, de qué libros están nutridos en este momento y qué buscan, ¿no? Es decir, ¿qué quedó de esa impronta que le dio Virginia, que ustedes tomaron como tips, como pautas, ¿no?, para la constante selección de libros álbum, de editoriales, de temáticas? Bueno, por aquí Francis. Bueno, en realidad yo nutría de la selección que habían hecho anteriormente. Lo que hice cuando llegué fue casi que leerme todos los libros que estaban acá, como para poder saber qué era lo que habían escogido, algunos temas, entre otros. La propuesta la sigo con el libro ilustrado y también reviso mucho las novedades que llegan a las distribuidoras, porque creo que de ahí parte todo. Claro. Después lo que hice fue como que una selección de los que más me gustaban a mí y fuimos subiendo al Instagram todas las semanas algunos libros, también para ver qué era lo que quería la gente o en cuál había más reacción, en cuáles otros no. Y lo que he notado es que, por ejemplo, libros sobre familia, sobre temas de divorcios, de separaciones de padres, o temas, por ejemplo, de etapas de los niños, como ir al baño, ¿cuál otro así? Cepillarse los dientes. Esas cosas son como las que más la gente busca y en la que tiene más interés. Yo voy hacia otros álbumes, pero como que lo que trato es de colocar lo que a mí me gusta y lo que a la gente de alguna forma les llama la atención, necesita y va a comprar. Entonces como que esa mezcla de intereses. Esas temáticas que están planteando es como la familia pidiendo ayudas en las historias, ¿no?, para las dinámicas familiares, ¿no?, o cotidianas. Es que el Sí. libro para muchos padres tiene un carácter muy utilitario, o sea, no es solamente una aproximación a la lectura y a ciertos temas, sino que a veces es ciertamente un recurso importantísimo para abordar temas que los niños no vienen con manual de instrucciones, Claro. así que la literatura infantil de alguna manera es un cable a tierra, o sea, es un recurso valioso para muchos padres. Tal cual. ¿Y los tienen distribuidos por sello editorial, por edades? ¿Cómo arman los estantes de la librería? ¿Con qué criterio? Mira, tengo un criterio, por ejemplo, no sé si podemos ver la cámara como para que veas. Novelas porque va a ser más fácil. Ay, es que cómo está esto acá. Es que nos salió No hay un problema, mensaje. nos cuenta si no. Ahora sí. Aquí. Bueno, ahora estos son sobre madre. Puedes ver que son fotos de madre. Sí, Era por la semana del Día de la Madre, entonces te muestro claro, acá todos estos, mamá. por temática, en definitiva. Exactamente. Acá, por ejemplo, está en lo del Fondo de Cultura. Ujú. Acá están álbumes diversos, pero que son en tapa blanda. Bien. Estos son sobre emociones en general. Ujú. Y acá se ve como bastante mezcla de muchos álbumes ilustrados, creo que para diversas edades. Aquí los que están son los de cartón. Estos chiquititos que están acá. Sí. Y estos acá, por ejemplo, son álbumes sin texto, solo imágenes. Bien. Y de allí, ¿qué lado les muestro? Y allí la Por sala acá. y la cafetería. Ah, sí, Exacto. te muestro acá.
que hay libros que son más informativos Ujú. de este lado. Los libros informativos y la literatura recreativa, bien delimitados, ¿no? Y dentro de la literatura recreativa, delimitada por materiales y con imágenes o sin imágenes. Exactamente. Bien. La audiencia puede ver además lo acogedor de la sala, del espacio, que a su vez está muy relacionado con el parque, ¿no? Es decir, no es un espacio que ofrezca solamente actividades bajo techo, sino también al aire libre. Entonces el encuentro con el café y con el libro es en cualquier momento del año. El parque es un parque cerrado, tenemos un espacio exterior y un jardín frontal. Y una de las cosas que se ha convertido en un recurso valiosísimo es un cajón de libros que los niños pueden llevar a donde quieran, a la mesa, comer con ellos, etc. Y digamos, el retorno de ese cajón ha sido interesantísimo, porque, por ejemplo, una de las cosas que menos circula en la librería son los libros informativos. Y al colocar algunos libros informativos en el cajón, los niños descubren un mundo que, digamos, les resulta interesantísimo y que de por sí no pedirían. Entonces, digamos, la librería da sorpresas a veces más gratas de lo que uno se imagina, ¿no? Además, es interesante porque en su página web, en referido a nuestro café, citan a Michael Pollan, ¿no? Que dice, la comida no es solo energía, la comida es familia, la comida es comunidad, la comida es identidad, se alimentan con amor, todas esas cosas cuando comemos bien, ¿no? Y cuando comemos juntos y cuando en definitiva es un pretexto, ¿no? Para el encuentro. Tal cual. Sí, digamos, lo que Galartija intenta promover son esos espacios de encuentro familiares, ¿no? Y una de las cosas que al principio nos costó mucho que algunos entendieran es que no éramos una guardería, es un lugar donde las familias vienen a divertirse, y entonces un poco la apuesta es que haya cosas interesantes para todos. O sea, hay libros, hay parques, hay wifi, hay juegos de mesa, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer juntos y podemos divertirnos, y no es solamente un lugar donde los niños vengan a correr un rato o los papás a tomarse un café, ¿no? Claro. Y ahí los libros juegan un papel importante. O sea, una de las cosas lindas y gratificantes es eso, es ver padres que a veces vienen a jugar, pero pasan una hora en la librería leyendo libros a sus hijos y a otros niños que se prenden, ¿no? Esos son esos lindos fenómenos, esas retribuciones no materiales que uno se lleva con estas locuras. Y además, porque ustedes desde el inicio y desde el mismo nombre le han dado lugar a la infancia, ¿no? Y a la propia visión que hacen con el lenguaje de la realidad los niños, ¿no? Porque de ahí, de escucharlos, surge el nombre, además, ¿no? Confesar que aunque la mitad del mundo cree que Galartija era una palabra maldicha de mis hijos, es una creación de una agencia. O sea, nosotros muy descolocadamente arrancamos el proyecto y le pusimos un nombre en inglés, ¿no? Porque capaz que viniendo del Caribe, la influencia anglosajona, como decía el bueno estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, ¿no? Entonces, le pusimos Fun for Kids, y cuando fuimos a decirle el nombre al grueso de los conocidos uruguayos, fue así como, ni se te ocurra ponerle un nombre en inglés a un local acá, porque machate, ¿no? Entonces, y uno de los nombres que nos sugirieron fue Galartija. Así que son en gran medida honores de la agencia que tuvo la buena idea de utilizar el nombre. Y luego una amiga, una vez sabimos otro, se llama Murciégalo, pero todavía no llegamos ahí, ¿no? En esa mezcla de dos animales, ¿no? En esa mezcla de la creación, en definitiva, a través de la palabra, ¿no? Que sí, muchos es que los niños son esos, o sea, son una imaginación. Contémosle a la audiencia dónde está ubicada Galartija, ¿no? Galartija está en Cooper, 2127, entre las esquinas de Alberdi y Costa Rica, en Carrasco, a pasos de Avenida Italia. Y cuando tú estabas describiendo, ¿no? Un padre, una madre, una familia que van, toman un café, leen un libro con sus hijos, pueden ir, tomar un café, leer un libro y no comprar ese libro. Sí,
nos pasa mucho. Bien. Disfrutar del parque, hacer una merienda, Eso pasa mucho. y ahí hay que comprar. Tal cual. Hay gente que solamente viene, paga la entrada al parque, no consume nada en la cafetería, no compra un libro y no va al taller. O sea, Galartija da la posibilidad de recrearse de acuerdo al presupuesto y a los intereses de quienes nos quieran visitar. Eso está hablando también de que hay una necesidad de centros culturales o de bibliotecas, ¿no? Sí, sin lugar a duda, o sea, hay mucho espacio para hacer cosas para los chiquilines, más allá de la escuela, ¿no? O sea, yo creo que las escuelas en Uruguay en general promueven muy bien la lectura y tienen espacios de lectura y tienen bibliotecas, pero opciones para las familias en distintas modalidades están creciendo, pero todavía hay mucho por hacer. Y cuando tú dices hay mucho por hacer y marcando esa falta, ¿no? ¿Qué pasaba en Venezuela? En Venezuela, digamos, por fortuna existía un ente gubernamental, que después está un poco venido a menos, que era el Banco del Libro Claro. y ECARE. Y ellos funcionan, o sea, eso fue como la primera semilla, pero a raíz de las experiencias de ECARE y de la librería del Banco del Libro, comenzaron a darse otras experiencias. Entonces, justo antes de venirme yo de Venezuela, se habían recuperado espacios, el Trópico tiene otras libertades, por ejemplo, muy cerca de donde yo vivía se había recuperado una hacienda de caña de azúcar, y cada uno de los secaderos se había convertido en una propuesta. Entonces había una librería infantil que se llamaba Sopa de Letras, un café, después un salón de degustación de vinos para grandes, etcétera, con un gran patio y unos árboles preciosos. Y eran espacios donde podías ir. Por supuesto, nosotros en el Trópico no tenemos la limitante del clima tan marcada como que la mitad del año hace frío o llueve, pero eran lugares de encuentro importantes, y a partir de esas experiencias se habían replicado en otras zonas más concurridas de la ciudad. Y a propósito del Banco del Libro y de Caré, me imagino que también está nutrido desde esas fuentes también, ¿no? Galartija. Hay un vínculo emotivo, en definitiva, ¿no? La verdad es que fue una pelea importante porque cuando vinimos acá, o sea, estaba Libruras, que era como, digamos, la madre de las librerías infantiles en Uruguay. De hecho, en algún momento les escribimos planteándole, háganse ustedes cargo de la librería, porque nosotros tenemos yo tengo un amigo en Venezuela que dice que no hay nada más peligroso que un italiano con un proyecto. Yo soy hija de italiano, entonces es algo peligroso. Que de ahí surgimos nosotros, porque Colombia no era más que un italiano con un proyecto. Y era un poco eso, o sea, bueno, yo tengo el sueño de tener una librería, pero yo no sé nada de libros, yo soy mamá, ¿no? Hasta ahí llego. Claro. Y claro, ellos en ese momento no estuvieron interesados, pero sí, arrancando fuimos a buscar libros de Caré. Hoy en día Caré tiene mayores opciones de distribución en el mercado uruguayo, cosa que agradecemos. Todavía la oferta es limitada, pero, digamos, en el corazón siempre estará Caré y las editoriales venezolanas, porque fueron las primeras que conocimos. Exacto, y porque además han marcado una impronta y siguen siendo un referente, ¿no? El Banco del Libro y ECARE siguen siendo un referente para toda Latinoamérica en cuanto a calidad de libros para niños, ¿no? Si en este momento, Francis, te preguntáramos cuáles son los libros que observas, no solamente más vendidos, sino más leídos, que conmueven más, ¿no? Más allá de las temáticas que piden las familias, los que conmueven a los niños, más allá de si después la familia los compra o no, ¿no? Porque a veces, capaz que quieren comprar un libro y dicen, pero no tiene tantas páginas, y mirá el precio, ¿no? Pero resulta que el que le conmueve al niño es el que no tiene palabras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ahora es de Daniel Pirata. Daniel en las chicas pirata, Daniela Pirata, todas esas aventuras súper divertidas. También libros interactivos con lamparitas, que hay uno que tiene como para alumbrar, con lentes, hay otro. A ver, ¿cuál otro? Libros de superhéroes, de animales, creo que son los que más le hacen ilusión también a los niños. Y a lo otro también es libros que si esta caca es mía, las princesas se tiran pedos, esas cosas le hacen mucha ilusión y siempre los conmueven.
Y además siempre está el aspecto de la transgresión, ¿no? Puesta en juego, ¿no? Porque es indudable que también justamente el arte da posibilidad a eso, ¿no? Sí. Esta generación, por ejemplo, todo lo que son monstruos tiene un sex appeal particular para ellos, ¿no? O sea, por fortuna ya no son como mi generación que se gustaba con el coco, cualquier libro que tenga un monstruo más allá del monstruo de colores, tiene de suyo un atractivo extra, ¿no? Y a Hablando, veces sí, lo que notamos es eso, ¿no? Que hay ciertas cosas que han andado en los últimos tiempos muy bien en el mercado infantil uruguayo, y las distribuidoras a veces son muy conservadoras y traen y traen y traen libros de esos autores, cuando hay otros autores que son muy buenos y que no nos están llegando, ¿no? De las mismas editoriales. O sea que a veces lo que sí yo resiento es que podrían abrirse un poquito más los abanicos de importación, capaz que no con apuestas muy grandes, porque el mercado del libro en términos económicos es muy riesgoso, pero sí es fantástica Ana Lleras, es fantástica Rocío Bonilla, es bastante fantástica Iser, pero como que hay otra gente que también escribe libros muy buenos que no nos están llegando, ¿no? sí, y hay todo dime si me equivoco, pero hay todo un sector de América que tiene que ver con lo que se publica en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, que no llega, ¿no? ¿No? Incluso, o sea, yo que conozco algo del mercado editorial venezolano, llega a Caré porque logró internacionalizarse, pero Plaico, otras editoriales que son buenas, que tienen cosas muy interesantes para niños, no, tienen graves problemas para salir de sus pequeños mercados. Y no por eso dejan de ser libros. Exacto, y a su vez pareciera que lo que rindió es allí donde se vuelve a volcar, ¿no? El interés. Sí, sí, sí. No deja de ser una limitante a la apertura del lector y no deja de ser también una limitante en cuanto a los formatos, ¿no? Es decir, porque ya cuando lo conociste y se mantiene un estilo, porque ese estilo además redituó a nivel de mercado, uno ya sabe lo que va a encontrar en los siguientes libros, ¿no? Entonces, se achica en cuanto a cantidades, pero también se achica en cuanto a estilos, ¿no? Se limita en cuanto a estilos también. Sí, absolutamente. Y algunos de los más transgresores, o sea, de los que se arriesgan con cosas más nuevas, como Bárbara Fiore, etcétera, llegan en cantidades muy limitadas, ¿no? Entonces, ahí es como difícil romper con esa hegemonía de los autores reconocidos que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Bárbara Fiore, que editó a Jimmy Liao, ¿no? Es decir, el creador taiwanés, ¿no? Llega en pocas cantidades al Uruguay, lamentablemente. Llega en pocas cantidades, nos encanta, debemos decir que no se vende tanto como nos gustara, claro. por lo que es un libro que requiere de amantes de la ilustración, etcétera, ¿no? Pero incluso algunas temáticas de Bárbara Fiore, o sea, me ha tocado oír a educadores y a madres indignadas por algunos de los temas. Esto no es un tema para niños. Y bueno, hoy en día todos los temas son para niños. Claro. O sea, hay que darle el mérito de tomar el riesgo de abordar temas que son escabrosos, pero que los niños deben conocer con mirada de niño, ¿no? Ahora, justamente, ¿no? Tú pusiste un tema que es fundamental y que está dentro de lo que ustedes se fijan como objetivos, ¿no? Generar un espacio también de encuentro con adultos para la mediación de los libros, ¿no? Porque con lo que tú estás comentando, las barreras y los tabúes vienen del mundo adulto, ¿no? Tal cual. Entonces, si ese mundo adulto es el que luego va a financiar la compra del libro, ¿no? Le estamos restando la posibilidad a niñas y niños de acercarse a otro enfoque de la literatura y del arte, ¿no? Entonces, en cuanto a los talleres, ustedes, más allá de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Es decir, cómo se vivió la pandemia y cómo están ahora en la presencialidad con los talleres y con ese encuentro con adultos. Gracias al apoyo de Nire Collazo, mantenemos un club de lectura y narración mensual. La asistencia es como Galartija. Hay días que tenemos 40 personas queriendo participar del taller y no nos damos abasto, y hay semanas que nos toca cancelar porque solamente tenemos un inscrito, ¿no? Pero esa es nuestra cotidianidad. O sea, Galartija es muy
sensible a cambios climáticos, es muy sensible a qué época del mes ocurren las cosas, porque hay épocas en que los papás están más propensos a salir a gastar y semanas en que nos guardamos más, etc. No es estable, pero sí hay talleres que tenemos que abrir segundos y terceros talleres y hay talleres que se cancelan. O sea, la presencialidad es tan impredecible ahora como lo era antes de la pandemia, ¿no? Nosotros no somos tan... ¿En eso no ha cambiado? ¿Lo impredecible de la presencialidad no ha cambiado después de la pandemia? No durante la pandemia, porque era un mercado mucho más chico, ¿no? Por más que diéramos garantías de que estábamos trabajando con grupos muy pequeños, que estaban usando tapabocas, etcétera, pues mucha gente tenía miedo. Luego ahora estamos viviendo un fenómeno donde nos fuimos al otro extremo, o sea, nos está pasando que en días lindos el parque se llena, o sea, que vemos que humanamente, consciente o inconscientemente, hay una necesidad del encuentro. Con los talleres el resultado es mucho más heterogéneo. Hay talleres que se están haciendo muy populares y hay talleres que tienen a veces temáticas que nos parecen espectaculares y no se llenan. Los que tienen más repercusión en el público, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las temáticas? A nuestros clientes les llama mucho la atención talleres que implican participación de niños y adultos, o sea, que tienen que ver con música, con teatro, con propuestas plásticas. Eso generalmente anda muy bien. Hay temas muy particulares. Tenemos un taller de robótica que suele convocar mucha gente y que se ha mantenido a lo largo del tiempo con pandemia y sin pandemia. Esas son cosas. Hay un taller de música de Melania que siempre suma porque es interactivo. O sea, hay un poco de todo. Y en el caso del club de lectura de Nire Collazo, ella misma en la publicidad ponía que es desde los más pequeñitos hasta 90 y pico de años, ¿verdad? Dando cuenta de que es abierto a todo el mundo, a toda la familia. Vienen abuelas, vienen mamás, vienen niños que están aprendiendo a leer, niños que no saben leer, o sea, hay de todo. Muy bien, ha sido un gusto conocerlas, dialogar con ustedes, un emprendimiento que abre las puertas al disfrute de la lectura, al disfrute del arte, a tomarse un cafecito, a compartir el sol y a estar en familia, en definitiva. Muchísimas gracias, Rosana y Francis. Gracias. Chao.